Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas. Estoy súper emocionada porque seguimos en estos programas en donde reconectamos con nuestro ser. Esto es Tendencias, Realidad sin filtros. Soy la doctora Doménica Allende y como siempre estoy aquí para platicarles de estas tendencias y hablar un poquito más de cómo entender cuáles sí son, cuáles no son y cuáles son las mejores para nosotros mismos. Recuerden que todas las cosas que platicamos aquí es importantísimo si es que es un tema médico, hablarlo con su médico porque su médico va a tener su expediente clínico y bueno, si es algún tema psicológico o de otros índoles, es importante que lo podamos investigar y realmente tener ese filtro para decidir si es lo mejor para nosotros. El día de hoy tengo a Fernando Menéndez. A mí me encanta, es un reverendo psicólogo. Ahorita les voy a decir un poquito más con qué trabaja, pero así como lo platicamos con el tema de Justin Bieber, estamos tratando de reconectar con nosotros mismos, tratando de reconectar con el ser, sacando todos esos trapitos, todas esas sombras. Y Fer nos va a contar un poquito más del tipo de terapia que él hace. ¿Por qué? Porque son herramientas que nosotros podemos empezar a utilizar para conectarnos con nosotros y bueno, tener esos procesos en donde podamos sanar un poco más. Fer estudió, bueno, yo le digo Fer, ya lo conozco de algunos años, Sí. este, pero bueno, es psicólogo y aparte psicoterapeuta psicocorporal y transpersonal. Es una terapia que déjenme contarles en mi experiencia, porque como siempre ustedes saben que yo pruebo un poquito o mucho las cosas antes de venir y hablarlas o las estudio muchísimo antes de venir y hablarlas. En este caso me ha tocado probar este tipo de terapia, se me hace una joya y más para esas personas como yo que somos mucho más intelectuales y racionalizamos las cosas y decimos, bueno, esto seguro me va a traer tal cosa o esta bendición después de este problema, ¿no? Pero tal vez no nos metemos tanto al cuerpo y a sentirlo. Pero más que se los explique yo, me encantaría que Fer se los explique para conectar también con ese aspecto. Fer, cuéntanos un poquito qué es lo que haces, qué te apasiona de este tipo de terapia. Hola, muchas gracias, Dome, por invitarme a esta entrevista. Digo, es un tema para mí apasionante, la psicoterapia psicocorporal. Como tal, uno de los venenos de nuestra sociedad, como lo llevamos, es que vivimos sobreenfatizando lo intelectual, lo racional, lo analítico, ¿no? Muchísimo, y eso tiene nuestra experiencia de cierta forma solidificada, contenida en esa parte de nuestra experiencia, pero perdemos otras partes de nuestro potencial, ¿no? Como es justamente lo que llamaríamos en este modelo la mente corporal o la mente somática, ¿no? Con todos sus contenidos emocionales. Y bueno, parte de nuestro potencial está en todos los contenidos emocionales, está también mucho de nuestro filtraje de realidad, de cómo nos percibimos a nosotros y a los demás, está contenido en todas esas experiencias que no pudimos asimilar a lo largo de nuestra vida, que podríamos llamar de forma fácil quizá trauma, eh, pero también está nuestro poder personal, nuestro gozo en la vida, todo esto que vamos perdiendo en un tipo de educación de no llores, no grites, no te enojes, no tengas miedo, no te rías tan fuerte, controla, ¿no? Vivimos en una cultura en donde paulatinamente vamos, cuando niños, reprimiendo los contenidos emocionales y, como digo yo, solidificándonos a la experiencia racional, por ponerlo en una palabra, ¿no? Y la verdad es parte del drama, de los venenos que tenemos actualmente como cultura humana, ya globalizada. Entonces, básicamente lo que queremos hacer en este tipo de terapia psicocorporal es regresar a lo natural, ¿no? A volver a reconectar con nuestro cuerpo, por ende con sus contenidos, no solo, como dije hace un momento, de trauma, de dolor emocional, sino también el gozo, la capacidad de hacer, de decir, de moverte en el mundo. Eh, Como cuando éramos niños y jugábamos y buscábamos una experiencia mucho más real conectada con el cuerpo, ¿no? Entendíamos la felicidad desde ese lugar, de simplemente ser. Y poco a poco, en este drama de nuestra cultura actual, humana, que venimos arrastrando desde hace mucho, nos vamos congelando en una identidad mental y vivimos desde ahí, ¿no? Generamos ese ideal del yo, de lo que sería aceptado, bienvenido,
para el mundo, en su momento para mi familia, ser de cierta forma, ¿no? Y tratamos de parecernos a eso, pero no conectados en mi aquí ahora con lo que soy en mi cuerpo. Ahora, lo que sucede es que cuando conecto con mi cuerpo en el aquí ahora, lo que llego a conectar pues, es evidentemente con tristeza, con miedo, con enojo, con contenidos emocionales que me generan dolor. Y que en su momento, tanto por esta educación de desconexión del cuerpo, pero también como por el contenido traumático, doloroso que guarda nuestro cuerpo, nos vamos desconectando del mismo. Y en esa desconexión nos vamos identificando más con esa identidad de lo que debería ser Fernando, Doménica o quien sea, ¿no? Perdiendo nuestro gozo, nuestra capacidad de sentir más profundo y de las cosas fundamentales de conectar con el otro de manera íntima, de poder generar una intimidad en donde estás tocando al otro cuando te vinculas, ¿no? Con los demás, no solo con la pareja, sino con el propio mundo. Dejamos de tocar al mundo y dejamos de tocarnos a nosotros mismos. Ya hablé mucho, No, si no, quieres no, Fer, te presto un poquito el importantísimo. micrófono. A ver, ya que me lo prestó, porque yo por mí lo dejaría hablar horas, vámonos con los teléfonos de cabina, porque sé que van a tener 1000 preguntas. El teléfono de cabina es 55 52 62 1300, extensión 1414. Y nuestro WhatsApp es 55 61 00 7454. Pregúntenle lo que quieran. Ya veremos si nos lo puede responder, pero pregunten lo que quieran. Fer, ahorita me quedo en lo último que dijiste, ¿no? Cuéntanos un poquito más este tema de conexión. Siento que el hecho de que de repente estemos tan solidificados. A ver, antes de eso, si podemos exponer la palabra solidificación de una forma en que nos entiendan Claro. aquellos que nunca han escuchado ese concepto. Justo mientras lo decía, bueno, va a ser una palabra rara de entender, ¿no? Eh, es como si de cierta forma nuestra experiencia se quedara congelada. En nuestro proceso de desarrollo psicobiológico, eso quiere decir desde que estamos en el vientre de nuestra madre y vamos creciendo, nuestro sistema nervioso se va desarrollando, ¿no? Hasta que somos adolescentes y alrededor de los 12 años eh, todo nuestro sistema nervioso en parte se completa, podemos pensar, como decía Piaget, en términos de operaciones formales. Eh, en otras palabras más sencillas, simplemente termina de madurar nuestro pensamiento más analítico. Podemos ponerlo como pensamiento analítico, pensamiento simbólico y mente somática, ¿no? Idealmente en una cultura que no reprimiera las emociones y no escondiera o dejara de validar la experiencia de la mente simbólica, ¿no? Que está presente en vigilia, pero mucho más en los sueños, etc. Podemos hablar de eso. Eh, cuando fuéramos adolescentes generaríamos una integración de estas tres mentes que nos daría un potencial mucho más grande de entendernos y entender la realidad. Y podríamos hablar, ahí se conecta la parte transpersonal. Dijiste, eres psicoterapeuta psicocorporal y transpersonal. La parte transpersonal es esa rama de la psicoterapia que se enfoca no solo en resolver contenidos emocionales que venimos cargando, etc., sino también la parte que se enfoca a desarrollar nuestra conciencia, ¿no? Podemos llamarlo también como la parte espiritual de la terapia en nuestro desarrollo, con prácticas para ello, ¿no? Y esa integración nos daría un potencial natural para esa parte que llamamos transpersonal. Pero bueno, esta parte que decimos solidificación se refiere a cómo nuestra experiencia queda congelada solo enfatizando una parte de lo que somos. Está perfecto, la parte analítica racional es una mente que nos ayuda a describir la realidad, a generar acuerdos de realidad sobre los cuales nos movemos y nos comunicamos, generamos una identidad verbal de nosotros, de nuestra vida y del mundo, ¿no? Vamos generando esa construcción, pero puntualmente, por ejemplo, en la mente somática o corporal, es donde quedan guardados todos los contenidos no asimilados de nuestra vida. Entonces hay terapias que están desde hace mucho, que son muy populares, que sobreenfatizan lo que es lo analítico, lo racional. Están muy bien, tienen una función, pero como tal
no necesariamente están atendiendo, desde mi punto de vista, aquí se puede generar mucha controversia y no es mi intención. Están muy bien, todo tipo de terapia tiene una meta diferente, pero bueno, desde mi punto de vista no están atendiendo el origen puntual que está en la mente corporal. Y en este tipo de terapia queremos reconectar con el cuerpo, porque se ha ido generando en esta forma de educación, más los contenidos emocionales conflictivos y dolor, se va generando una disociación con una desconexión con esta mente corporal a nivel general y puntualmente con estos botones emocionales, podemos llamarlo, y queremos reconectar con ellos e invitar al cuerpo en el aquí y ahora a vivir esos contenidos y completar esa experiencia que en su momento no se pudo completar. Y no se pudo completar por el trauma mismo. ¿Por qué? Nos traumamos porque la experiencia fue demasiado abrumadora para el momento puntual en donde lo vivimos, porque hubo ambivalencia en el momento que se generó y no pudimos procesar esa información, esa experiencia, porque en un momento de nuestra vida donde necesitábamos cierta estimulación no la recibimos, ¿no? Como hablamos los psicólogos mucho de la etapa oral y toda esa necesidad que necesitábamos de la presencia materna y principalmente materna, pero del medio ambiente, haciéndonos sentir seguros, amados, contenidos, etc. Y si no lo recibimos en la forma en la que lo estamos necesitando, se genera también una huella emocional que podríamos llamarle trauma. Y también la cuarta razón por la que nos traumamos es porque no validamos la experiencia emocional, sino la reprimimos, ¿no? Se te cae el helado siendo niño y empiezas a llorar y llega tu papá y te grita, y no llores porque te pego, ¿no? Queda, obviamente, la necesidad natural del cuerpo es vivir vivir la experiencia, lo emocional es totalmente natural y sano, pero queda congelado en ese miedo, con esa asociación de voy a decepcionar a papás y vivo la emoción y quizá hay una programación ahí machista de que los hombres deberían de no mostrar sus emociones y bueno, toda esa construcción se empieza a quedar congelada en el cuerpo, solidificada, si queremos retomar nuestra palabra. Y eso no desaparece, nos sigue acompañando aunque ya no lo recordemos a lo largo de nuestra vida, igual que los demás traumas. Y estamos viviendo la mayoría desde una identidad mental de lo que es Fernando, de lo que debe ser, en mayor o menor medida conectados con nuestro cuerpo. No dejamos de tener emociones, pero buscamos reprimirlas y están anestesiadas en gran medida. De hecho, la forma cultural que tenemos para lidiar con las emociones pues, es anestesiarlas, con adicciones, con deporte, con sexo, con diferentes actividades que de cierta forma no nos ayudan, no que el sexo esté mal, todo lo que es natural es sano, pero esto a lo que me estoy refiriendo que son actividades que en un momento dado estamos buscando para salir del contenido que nos está generando conflicto. En lugar de, como hacemos en la terapia psicocorporal, adentrarnos a esa experiencia de nuestro cuerpo, de la mente corporal, e invitar al cuerpo, no a la mente, qué quiere hacer mi cuerpo con esto y dejar en un contexto seguro que la propia experiencia se complete en tu propio observador, en tu propio awareness. Y vamos integrando nuestra experiencia, recuperando ese gozo, ese poder personal, esa libertad que quedó supeditada en su momento a las expectativas de las figuras de autoridad, etc. Ya volvió a hablar mucho. Fer, yo te detengo si es que veo que es mucho, pero no, es justo para eso estás aquí, para que nos des todo este conocimiento que está increíble. Quiero ponerlo, digamos, más sólido, como con un ejemplo, porque me encanta lo que Fer platica, porque estamos hablando de cosas que tal vez pasaron en tu infancia, ¿no? Como lo que decías del helado, no quiero tal vez quedar mal a los ojos de mi padre, entonces prefiero dejar de llorar, reprimir esta emoción y tal vez lo vemos como algo aislado. Esto es lo que pasó en mi infancia, ¿no? Y podemos hablar y hablar y hablar y hablar de lo que pasó en la infancia y decir, seguramente mis papás hicieron esto, pero el adentrarse a esta parte de decir, ok, pero ¿qué fue lo que realmente sentí en ese momento? Es lo que se me hace una delicia, porque este tipo de terapias
hacen que el proceso del día de hoy lo puedas seguir con un hilo conductual hasta el punto en donde empezó todo, o tal vez empezó una situación que todavía no has terminado de sanar. Como que yo lo veo, y ya Fer me corregirá, si chin, me están haciendo examen en la cámara, pero este tema de decir, un miedo que yo puedo tener en este momento hace que no sienta mi energía, como que yo me sienta libre, ¿no? O sea, como que explicándolo yo desde esta forma, ¿no? Tal vez me abraza el miedo y siento contracción y entonces, no me puedo mover. Y entonces, un poquito de lo que hace este tipo de terapia es decir, ok, esto que me contrae, a ver, siéntelo. No solo analiza el por qué, sino siéntelo y después te regresa a estos momentos del inicio. No sé si lo expliqué de una forma adecuada, Fer, ya me dirás si sí o si no. Lo que pasa es que, aunque sobreenfatizamos lo intelectual, lo racional, seguimos teniendo emociones, ¿no? Hay gente que tristemente ya está muy desconectada del cuerpo, hay mucha disociación, acentuado muchas veces por adicciones, este, y reconectar cuesta trabajo, ¿no? Cada trauma, cada contenido emocional no asimilado guarda dolor. De hecho, en su momento, eh, aunque no viviéramos en una sociedad que enfatiza el desconectarte del cuerpo, reprimir la experiencia emocional, ¿no? Que la validara, de todos modos, cada trauma guarda dolor. Y en ese dolor hay una resistencia. En un momento dado yo no pude lidiar con la experiencia traumática. Entonces, cuando la quiero revivir en una terapia, viene acompañado siempre de la resistencia. Entonces hay una parte de mí que siente que no va a poder vivir esa experiencia si se vuelve, si la dejo surgir, ¿no? Eh, entonces, en terapia lo que tenemos que hacer es lidiar con la resistencia e invitar a la experiencia del paciente que sea llevada al cuerpo y que el propio cuerpo complete la experiencia en awareness, decimos, ¿no? Permitiendo y aceptando la experiencia completa. Suena más fácil de lo que es, la realidad es que es complicado porque hay una fragmentación en cada uno de estos traumas de nuestra sensación de yo, ¿no? Seguro les ha pasado que en un momento dado, ¿cómo decirlo? Los traumas no están enterrados en un baúl guardado en el inconsciente. Cuando las experiencias que estamos viviendo en el aquí y ahora se empiezan a parecer a nuestros traumas guardados, vamos a decir, yo tengo un trauma desde chiquito que sucedió en la noche. Yo no recuerdo el trauma, pero cada vez que se hace de noche empiezo a sentir ansiedad, ¿no? Empiezo a sentir miedo y me viene una ideación de que no estoy seguro, cuando objetivamente sí estoy seguro, pero esto se empieza a activar porque las circunstancias que empiezo a vivir se parecen al contenido traumático guardado, ¿no? Es decir, el trauma no está guardado ahí, enterrado en el inconsciente, está en constante carga y descarga el propio contenido. O sea, aparece en mi conciencia, no necesariamente el recuerdo, pero sí el contenido emocional. Entonces, ahí es donde no es efectivo simplemente tratar de anestesiar nuestra experiencia, porque va a seguir surgiendo, ¿no? Tendríamos que recurrir a medicamentos psiquiátricos para bajarle el volumen a nuestras emociones y poder lidiar con esas experiencias, que es válido, a veces definitivamente es un buen recurso, una buena muleta, pero si queremos resolverlo completamente, tenemos que abrir la caja de Pandora, llevar awareness ahí y dejar que salga el contenido. Y cuando sale el contenido, esa parte que vivió el contenido, vamos a decir, en este ejemplo de la noche, vamos a decir, me ocurrió cuando era muy pequeño, entonces me empiezo a sentir con mucho miedo. Y ya no soy yo, Fernando adulto, ya es Fernando chiquito, que se siente inseguro. Y si yo detecto eso, me doy cuenta que el propio contenido no asimilado viene con un yo que está relacionado a la edad en que surgió, más bien en que se generó ese trauma, ¿no? Entonces, debo de permitir que la experiencia surja, confiar en un ambiente adecuado, obviamente con un vínculo transferencial con el terapeuta que sea adecuado, para que la experiencia ocurra
se complete, se viva el miedo en un momento dado. También en el imaginario del paciente, en ese trauma, quizá poner un límite, quizá expresar lo que te hubiera gustado hacer, expresar o decir en su momento hacia lo que generó el trauma, y vamos recuperando poder personal, vamos integrando el miedo y se va resolviendo. Me encanta lo que dices, Fer, porque siento que, y se ha platicado en algunos otros programas, ¿no? Este tema de qué tanto usamos diferentes cosas para evadir, ¿no? Qué tanto estamos en internet para evadir, qué tanto estamos en Instagram, ¿no? Como, y van explotándose pequeñas emociones con cada uno de los videitos y luego lo cambias y ya tienes otra emoción y luego lo cambias, ¿no? Y todos estos recursos que tomamos para no entrar en ese lugar de sentir la emoción, ¿no? Entonces, se me hace esto súper, súper, súper importante. Fer, a las personas que les da miedo, a las personas que no quieren entrar porque les da miedo lo que van a encontrar, ¿qué les podrías decir? O sea, hay que reconocer el miedo como algo natural, ¿no? No hay emociones positivas o negativas. O sea, si hablamos más que de los sentimientos, porque vamos a hablar de los sentimientos como una experiencia muy subjetiva, podemos hablar de muchísimos sentimientos. Podemos hablar puntualmente de miedo, tristeza, enojo y alegría. Hay muchos modelos de emociones, pero podríamos basarnos en esas 4 emociones hablando de lo más básico, ¿no? Y tratar de reconocer las emociones como algo natural, ¿no? Cuando sentimos miedo y es un miedo conflictivo, como dices, ¿qué hacer cuando siento miedo? Normalmente no es un miedo que estoy sintiendo en el aquí y ahora, ¿no? Ujú. Cruzó un coche y casi pasó muy cerca y me dio miedo, ¿no? O ladró el perro, no lo vi y me asustó. Normalmente el miedo del que estamos hablando ya está conectado con trauma, ¿no? Y el miedo que guardamos ahí enterrado profundamente desde hace años, etapas de vida seguramente. Yo diría más bien este error que estamos tratando de contenerlo y ponerle remaches para que no surja, y genera estos ataques de ansiedad, estos ataques de pánico o sea, actualmente muchas personas tienen problemas y tienen muchas veces que recurrir a medicamentos psiquiátricos para poder, como dice ahí, regularlo, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Ir reconectado con el cuerpo, aprendiendo en esa reconexión, a permitir que dejarte estar en el contenido emocional sin querer agregar o quitar nada, reconociendo el contenido como es, ¿no? Y tiene su propio ciclo, digamos, energético, emocional, ¿no? La ola sube, baja, y la propia experiencia se completa. Y vamos poco a poco adentrándonos a nuestra experiencia de vida guardada, enterrada, ahí en nuestro inconsciente, si queremos decirlo. Vamos penetrando y vamos permitiendo cada vez contenidos más profundos. No que sea peligroso tocar un contenido profundo en un momento dado, simplemente tenemos que ir aprendiendo a relajarnos a la experiencia y permitir. Porque si en un momento dado tocamos un contenido muy fuerte y nos tensamos y empezamos a luchar para no sentirlo, lo que va a pasar es que nos va a empezar a generar mucha ansiedad y podría llegar a ser un ataque de pánico en algunas personas, en ese intento de controlar lo que está trayendo tu inconsciente, ¿no? Pero bueno, como ejercicio general deberíamos de empezar a través del movimiento, la respiración, que está muy bien, que actualmente hay muchos tipos de breathwork, está muy de moda, ¿no? Tratar de conectar a través del movimiento y o la respiración con tu experiencia emocional y permitirte sentirlo. Y ahorita me vino, en esto que decíamos de los breathworks, que están muy de moda, solo distinguir que hay breathworks que están enfocados más en generar un control de la experiencia emocional. Y yo lo que estoy hablando más bien es de un tipo de respiración que te ayuda a conectar con tu cuerpo y más que controlar, soltar el control. O sea, el control viene de esta, si lo ponemos en una palabra, de la cabeza, de la parte racional que tiene una necesidad de ejercer hacia allá abajo lo irracional, control, ¿no? Porque es demasiado abrumador muchas veces o en algunas personas y hay que controlar de alguna forma, ¿no?
Eso es lo que nos enseñaron, que es lo que debemos de hacer para lidiar con nuestros contenidos. Pero el camino de, de iluminación, si lo queremos poner más espiritual, a través de la terapia psicocorporal, sería ir permitiendo soltar el control a lo irracional. El camino es de lo irracional. Tenemos que recuperar lo irracional. El control está más vinculado con ese ego, con ese yo ideal de lo que yo debería de ser, ¿no? Y cómo me siento seguro y qué es lo que debo de proyectar al mundo. No, quiero conectar con mi parte animal, ¿no? Ahí está mi verdadero potencial. Fíjense, yo siento que en general, como raza, ¿no? Como decía Fer, estuvieron como aplacando, ¿no? O estuvimos aplacando estas emociones, estos sentimientos de alguna forma consciente o subconsciente, porque yo siempre cuando hablo de nuestros padres digo, ellos no hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas, ¿no? Que tuvieron. Pero ¿no? De repente estos, no llores porque las niñas bonitas no lloran, no te enojes porque las niñas bonitas no se enojan, ¿no? Y entonces vamos, como dice Fer, solidificando o no permitiéndonos sentir estas emociones. Y se me hace algo hermosísimo de la terapia que haces, Fer, el dejar a la persona realmente sentir. Y me encantaría que nos pusiéramos, que nos detuviéramos como unos minutitos a pensar, ¿no? Y a darnos cuenta cuántas emociones no traemos cargando que ya racionalizamos y dijimos, bueno, esto era lo que mejor me convenía. Bueno, chin, ya, me corrieron, pero seguro va a haber algo mejor, ¿no? Y también ese falso positivismo de, quiero ser un ser espiritual y entonces ahora todo lo veo de luz y seguro la divinidad me tiene algo mejor planeado y no atraviesas tal vez esa frustración o ese dolor de decir, pero yo le invertí tantos años a este trabajo o yo le metí tantas horas, ¿no? Y ahora me están dejando en la calle con lo que sea, ¿no? Entonces, como que se me hace súper importante, Fer, lo que dices de como sociedad poder atravesar esos contenidos emocionales y no bloquearlos. ¿Cómo dirías, ahorita como que expresaste un poquito el cómo poder conectar con esas emociones? Yo sé que obviamente lo mejor es hacerlo en consulta con alguien que te puede ir guiando, porque yo lo he hecho en consulta y mi mente de repente se activa y mi mente dice, sí, la parte racional y luego me voy por lo racional y Fer me detiene y me dice, no, espérate, va otra vez por lo emocional. Entonces, yo sé que lo mejor es hacerlo en consulta con alguien que te va a ir guiando, pero para esas personas que quieren darle una probadita, porque a ver, yo aquí le soy súper honesta, o sea, llega un momento en donde se te llena el vasito y hay emociones que por más que las haces para abajo, ahí están y están saliendo y se los juro, después de atravesar un proceso de realmente experimentar la emoción, liberas, respiras y puedes continuar tu día a día con lo complicada que es la vida. Fer, ¿qué herramientas tal vez previas, ¿no? Lo mejor es ir con una persona que te guíe a través de esto, pero ¿cuáles como para ir, digamos, metiendo los pies a la alberca? Tal vez no te quieres meter el chapuzón porque hay algo ahí que te complica un poquito el asunto, pero ¿qué podrías recomendarnos a los que están escuchando? Digo, hay que decir que si te avientas en tu metáfora a la alberca honda, lo que Sería vas lo a mejor. encontrar eres tú mismo. Claro. No hay nada más que tú mismo. Y tarde o temprano tenemos que llevar awareness a todo lo que somos. Es el proceso de ir creciendo en conciencia. Es el proceso, no quedarnos siempre en la orillita. Pero la enfermedad es social. Podemos culpar a los papás, a la familia, a esto, a aquello. La realidad es que todos somos parte de un tipo de educación Ujú. que viene arrastrando muchos traumas, ¿no? Y si lo vemos familiarmente, podemos ver cómo venimos repitiendo traumas generacionalmente. Es tremendo. Entonces, más que buscar culpables, es que, qué necesito hacer yo en el aquí y ahora para reconocer mi experiencia. Entonces, uno, regresar a tu aquí y ahora. Dos, conectarte con tu respiración, ¿no? Conectarnos con nuestra respiración nos ayuda a conectar con la mente corporal, pero no desde un intento
de controlar la experiencia, sino de permitir la experiencia. Entonces, aquí la sugerencia sería, trata de pensar en tu cuerpo eh, pulsando, como si, de hecho, está pulsando, ¿no? Pero ya estamos muy congelados en diferentes emociones, pero imagínate que tu cuerpo está pulsando, trata de reconocer con tu respiración esa pulsación, o al menos imaginarte esa pulsación, y trata de sentir en esa pulsación, lo que estoy sintiendo en mi aquí ahora se parece más a tristeza, a miedo, a alegría o a enojo, ¿no? Podrías pensar en una persona cercana a ti, en tu trabajo, en, yo qué sé, en algo que quieres de cierta forma solucionar, y conéctate con tu respiración y trata de ver qué dice mi mente corporal al respecto, ¿no? Ojalá fuera tan fácil, pero va a ser un primer indicio para conectar. Y digo ojalá fuera tan fácil porque los más sensibles se van a dar cuenta que cada zona de su cuerpo Hmm. va a encontrar diferentes contenidos, va a activar diferentes contenidos. De hecho, algunos ejercicios que hacemos en consulta lo podrían hacer solo como prueba. Pueden imaginarse a su papá y a su mamá de cuando eran niños, a su mamá del lado izquierdo, a su papá del lado derecho, y tratando de conectarte no con tu mente racional, sino con tu mente corporal. Cierra tus ojos, conéctate con tu respiración y al ver la mirada de tu mamá cuando eras un niño o una niña, trata de ver qué te despierta, qué sientes que te transmite su mirada, qué te hace sentir. Solo regístralo, no quieres hacer nada, no quieres analizarlo, solo quieres sentirlo. Déjate sentir, observa si hay alguna reacción en tu cuerpo y luego haz lo mismo con tu papá. Y luego simplemente escríbelo, ¿no? Yo creo que eso te ayudaría a empezar a conectar y te aportaría como mucha información. Es un ejercicio sencillo, de hecho podríamos pensar en términos de las diferentes etapas de cuando somos niños, de mamá, papá, incluso más figuras de autoridad, abuelos, figuras cercanas, etc. Puedes hacerlo pensando en tu pareja actual, sin anticipar un contenido emocional, sino realmente en tu aquí y ahora dejarte relajar al cuerpo y sentir, ok, cuando pienso en esta persona me siento relajada, me siento tensa, este, ¿qué, en esa tensión, qué emoción hay? ¿No? Y tratar de darle voz a ese contenido emocional, me enoja, me da tristeza, me da miedo, y completarlo con lo que te venga, escribirlo. Y si te viene alguna emoción, por supuesto, permitirte, sentirla, sin control, soltar el control, permitir sin tratar de controlar la experiencia. Eso sería un buen inicio. Me encanta, Fer. Y sin querer, Minerva nos había escrito que, o sea, sin querer le respondimos la pregunta desde antes, ¿qué herramienta nos podrías compartir para no quedarnos enganchados con las crisis que vivimos en el día a día y despegarnos? Eh, por ejemplo, una forma sana cultural que tenemos es hacer ejercicio. Digo sana porque hay muchas no sanas, por supuesto, Como el alcohol, como ya las drogas. lo ya Ajá. mencionado. Pero una forma sana es el ejercicio y de cierta forma estamos regresando al cuerpo y le estamos dando chance al cuerpo, aunque no sea en contacto con el contenido que nos está generando conflicto. Estamos dándole chance al cuerpo de expresar todo ese estrés que viene acumulando. El estrés guarda contenidos emocionales siempre. Entonces, una forma simple de agregar un poquito más de profundidad en ese contacto al cuerpo, en este caso, en este ejemplo del ejercicio, es tratar de reconocer en mi estrés, uno, qué lo está generando, y dos, qué emoción hay. Se parece, y vete a lo básico para hacerlo más simple, se parece a tristeza, a miedo o a enojo. ¿No? Quizá piensas en tu jefe del trabajo, su exigencia, lo común, empiezo a guardar tensión en mis trapecios y no me doy cuenta, y cuando llego a mi casa ya estoy, no sé por qué estoy tan cansado, tan estresado, pero no te diste cuenta que a lo largo del día fuiste acumulando ahí una emoción. Entonces el dejarte mover esa zona, dejarte sentir desde ahí, respirar desde ahí, si te das cuenta que es en relación a tu jefe, quizá imaginarte a tu jefe ahí y sentir, quizá tengo miedo de no hacerlo bien, ¿no? Quizá ese tengo miedo de no hacerlo bien y es una figura masculina, te recuerda a tu papá que siempre fue muy exigente. Y ahí vamos avanzando, vamos Hmm. llevando conciencia.
en nuestra experiencia actual hacia nuestro proceso de vida. Y lo siguiente sería invitar a esa emoción a dejarte estar presente en ella, ¿no? Obviamente sin lastimarte a ti ni lastimar a nadie. Y nunca la terapia debe ser una invitación a llevar la emoción no resuelta hacia una persona real. Hay que Eso resolverlo, es eso es importante. importantísimo. Hay que resolverlo en tu espacio privado. Si estás en terapia y si no, en tu espacio privado de tu cuarto, yo qué sé. Si tienes una pareja, tienes muchos contenidos emocionales, yo te sugeriría, por ejemplo, escribirlo en una nota de tu celular, sin censura, no racional, simplemente, ¿no? Todo lo que te venga, sin censurarlo. Si bien una emoción, vivirla, eso de cierta forma va a permitir que tengas, que le des chance a tu inconsciente de sacar todo el contenido, irlo integrando. Una segunda parte más profunda es ver qué herida te está activando, con qué lo estás vinculando, etc. Y después ya más tranquila, más tranquilo, poder aterrizarlo en un diálogo sano con la pareja, por ejemplo, ¿no? Pero nunca llevar la emoción que estás tocando y vomitarla a la pareja. Siempre hay que tratar de ser asertivos en ese sentido, tener una respuesta emocional que no sea represora, pero que sea tu respuesta acorde a lo que estás viviendo, ¿no? Eso me encanta. O sea, Fer lo explica en este término muy emocional, ¿no? De sentir la emoción y todo. Y claro, mi mente ama irse a la segunda parte y decir, a ver, racionalmente, hacia dónde llegué. Obviamente, no, ya dijimos el tema emocional, pero aparte, racionalmente, ¿qué me está, qué huella me está tocando? ¿Qué herida me está tocando? ¿Realmente es esta persona la que me está lastimando, entre comillas, o realmente es un patrón mío que ya llevo muchos años y que está volviendo a renacer o volviendo a salir porque no he terminado de sanar eso, porque no he terminado de observar esa sombra y decir, wow, aquí está, siéntate conmigo, platiquemos qué necesito sanar de esto. Mi Fer, tenemos muchas preguntas y ya muy poquito tiempo, entonces me voy a ir a la Vamos a siguiente enfocarnos pregunta. en eso, sí. ¿Cómo podemos identificar desde niños, adolescentes y adultos nuestras emociones y cómo regularlas? O sea, justo es eso que decíamos. Está bien regularlas en esto que queremos ser asertivos en mi experiencia emocional, en el contacto con los demás, porque ciertamente todos nosotros, parte de nuestra jornada de vida, es integrar nuestro inconsciente. Venimos arrastrando muchas cosas en nuestro inconsciente. Ya vimos que la sociedad no nos provee de una validación de nuestra experiencia irracional y elementos sanos para poderlo integrar. Entonces, tenemos que reconocer nosotros lo que es lo natural y reconocer lo natural como lo sano. La experiencia emocional es totalmente sana. Está bien regular esos contenidos cuando son abrumadores a través quizá de tu respiración y ahí sí, no reprimirlo, ¿no? Porque normalmente al controlar la experiencia emocional la censuramos con mensajes como esto está mal y vienen las voces de las figuras de autoridad de nuestro pasado que repetimos para nosotros mismos. Está bien controlarlo en el contacto con los demás cuando no es una respuesta asertiva, pero internamente tú validarla como positiva. O sea, quizá yo estoy muy enojado con Doménica, ya. Entonces, internamente respiro y digo, sí, estoy enojado, me está tocando una herida, me siento rechazado, me siento, yo qué sé. La valido internamente, no la estoy reprimiendo. Y desde esa awareness trato que mi respuesta sea acorde a lo que estoy viviendo, para no de cierta forma vomitarle mi contenido emocional, Que ¿no? ahora te voy a decir algo, Fer. O sea, en mi experiencia, mi poca experiencia, que Fer ya lleva años en esto, yo estoy metiendo los deditos de los pies. Sí siento que en el momento en que tú te das esa chance para poder experimentar esa emoción, que tal vez, como decíamos, ¿no? El enojo, te dicen que desde chiquito, ¿no? Que es malo. En el momento en que tú puedes tener ese momento contigo, hace que después sea mucho más fácil desde otro lugar poder hablar con la persona de enfrente y decirle, oye, esto me está doliendo, ya sin tanta energía de enojo, sino más como de una forma más centrada. Entonces, qué delicia que nos cuentes esto, Fer. Después de la pandemia, Alonso nos pregunta, ¿se alteraron nuestras emociones? ¿Cómo poder estabilizar algo que salió de nuestro control?
Justo, ¿no? Al no vivir en una cultura que valide las emociones, todo lo que sale de nuestro control, no hay un contexto sano. Sano quiere decir igual a natural, en donde hubiéramos podido vivir la experiencia traumática colectiva, ¿no? Eh, como lo fue la pandemia. En un momento dado, en una cultura sana, vamos a plantearnos cómo hubiera sido un escenario, una cultura sana, en donde quizá podríamos haber hecho grupos de reunirnos, compartir cómo nos sentíamos y perdimos algunas personas, hablar de nuestro dolor por esas pérdidas e incluso invitar a que la emoción se viviera en un contexto de ser aceptado y de ser contenido por el propio grupo, por la propia comunidad, hablando de un trauma que fue colectivo, ¿no? Entonces, perdón, tanto café, es entendible que venimos arrastrando, por ejemplo, en la pandemia, muchos contenidos no resueltos y nuestra respuesta es cómo hago para controlar esto. Y el control no nos va a llevar a una integración, ¿no? Está bien controlar si en un momento dado me está abrumando, me está sobrepasando, y hay formas, como hemos dicho, más sanas, pero tarde o temprano, si queremos integrarlo, tenemos que relajarnos al cuerpo y dejarnos vivir el dolor. Por ejemplo, si fuera una pérdida, te puedes imaginar a la persona enfrente y dejar que venga el dolor. Podrías escribirle una carta, como hacen en algunas terapias. Puedes tú escribirlo en un momento dado desde tu celular o imaginarte que se lo dices a la persona enfrente y permitir que venga el dolor, que venga el enojo si viene y expresarlo de una forma sana. Eso quiere decir sin lastimarte a ti ni lastimar a nadie. Si es miedo que quedó en tu cuerpo por haberte podido enfermar, dejarte en cierta medida vivir el miedo y ver con qué se conecta de tu historia de vida. Tenemos poco tiempo, pero Muy poco tiempo, Chihuahua. Nos vamos rapidísimo con las últimas dos preguntas. Te resumo, Christopher Escobedo quiere saber si es real esta teoría de que somatizamos las emociones y con esas somatizaciones se crean enfermedades. o sea, lo que pasa es que se sobregeneraliza, ¿no? Ya todo se somatiza, ¿no? Todo es una enfermedad psicosomática para algunos. Y no es así. Sin duda alguna, detrás de cada enfermedad hay contenidos emocionales, ¿no? Si me da gripa, quizá me da gripa porque venía enferma Doménica, estornudó y me enfermó, ¿no? No es que yo haya estado triste, pero puede ser que el que me dé esa enfermedad me genere un contenido emocional. Las emociones siempre están presentes. Ahora, puntualmente, cuando hay represión emocional, en esta cultura ya entendimos que todos tenemos en mayor o menor medida muchos contenidos emocionales reprimidos. Ese estancamiento de energía en nuestro flujo, en nuestro cuerpo, va degenerando en enfermedades y hay personas que son más susceptibles a expresarlo a través de síntomas, a través del cuerpo, para decirlo como muy rápido y simple. Y me voy yo con la última pregunta de Oscar, que es, ¿el trauma se puede sanar terapéuticamente o son necesarios los medicamentos para el trastorno que se detonó? Oscar, yo creo que en este caso específico hay que observar, ¿no? Específicamente el trauma, específicamente la situación que estás, porque para algunas personas sí va a ser muy bueno tener una terapia de medicamentos que los estén apoyando, para algunas otras personas no. Entonces eso ya sería como un poquito más el caso de cada uno. Como siempre les digo, cada quien sabe, cada quien tiene una historia clínica, unos padecimientos específicos, entonces porfa, siempre revísenlo con su médico, con su psicólogo. Si quieren intentar esta nueva terapia, no suelten la otra, pueden empezar a ver si estas dos terapias se pueden fusionar y pueden llegar a resultados increíbles. Fer, me encantó tenerte, me encantaría, porfa, que tomen en cuenta toda la información que dio Fer, observen sus emociones, no las apachurremos porque al final del día van a salir. Entonces, qué mejor hacerlo de una forma, ahora sí que vayamos canalizando, observando y realmente sintiendo en profundidad todas nuestras emociones. Fer, me encantaría tenerte en otro programa porque ya se nos acabó el tiempo y había tantas cosas que platicar. Muchísimas gracias por estar aquí. Me quedó solo una cosa haciendo Por ruido. favor, No es, por favor, no dale, es dale, dale. una terapia nueva. Pueden buscar la información décadas atrás. Hay muchísima información de este tipo de terapia. Ciertamente no es de las que está considerada más popular, pero yo los invito a explorar en la teoría y por supuesto en la práctica
es muy profunda la transformación que viene a través de esta terapia y muchísimas gracias por invitarme. Pues bueno, esto es Sí. Tendencias, Realidad sin filtros. Soy la doctora Doménica Allende. Les vamos a dejar por ahí los datos de Fer y cualquier duda extra que haya quedado por ahí, por favor escríbanla y nosotros se las resolvemos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora.